Buenos días, señores estudiantes. Todavía no están todos, pero tenemos que comenzar el debate, porque esa es la última tarea de aula que tenemos en este semestre. Entonces, sé que faltan algunos, pero sintiéndolo mucho, vamos a proceder a iniciar el debate. Por favor, los representantes, los coordinadores de cada uno de los temas que estén preparados. Y comenzamos con el primer tema, machismo y violencia de género. Hola doctora, buenos días. Buenos días. Lo que pasa es que hay dos compañeros de grupo que se quedaron en la clase anterior porque tenían que exponer. Entonces, o sea, los demás estamos aquí en la clase, pero quería saber si no podrá esperar unos minutos a que ellos salgan de esa exposición y puedan entrar al debate con nosotros. Bueno, yo puedo esperar, no tengo ningún problema. Lo que sí vamos a tener que correr la clase unos minutos más, si a ustedes no les importa. Sí. O sea, por nosotros estaría bien, no sé qué digan los demás. Bien, si les parece. Claro, y se podía empezar con el segundo grupo. Bueno, lo ideal es que estén todos, pero si es así, pues también podemos empezar con el segundo grupo. Sí, lo que pasa es que son dos compañeros, profesora, los que están exponiendo con el profesor anterior. Igual dijeron que solo son más de 5 minutos, no se van a llevar en eso. Ya, entonces, bueno, esperemos nomás. Gracias. Esperemos esos 5 minutos y comenzamos a las 9:15 en punto. ¿Ok? Gracias, doctora. Si es que llegan antes, me avisan. Ya. Ok, doctora, no se De preocupe. acuerdo. Quiero aprovechar para indicarles que el día de mañana ustedes lo van a dedicar a hacer la investigación, que es una de las tareas que se tienen programadas. Entonces, mañana no va a haber clase, sino que ustedes harán la investigación, porque está programada hasta el 7, o sea que la puedan subir hasta el domingo. Entonces, por favor, yo les concedo mañana el día, bueno, libre no, es un día de trabajo autónomo para que ustedes puedan completar esa tarea que es la investigación sobre violencia de género. ¿De acuerdo? Sí, doctora. 15 minutos que hemos pactado, los 5 minutos, perdón. No sé si ya han llegado los compañeros. No, doctora, parece todavía siguen exponiendo. O si no, yo, no sé, doctora, buenos días. Opino que comencemos otro grupo. Eso es. Entonces, señores, el grupo que esté preparado y que esté completo, comience el debate. Ustedes me dirán ya íbamos cuál a es. empezar, doctora. Íbamos a empezar. El primer grupo. Grupo 1. Ok. Sí, ya íbamos a empezar. Ya, muy bien. Gracias. Adelante. Tienen ustedes de 30 a 35 minutos. Adelante. Ya. Listo.
Buenos días, doctora y compañeros. Nosotros vamos a realizar el debate referente al tema del machismo y la violencia de género. Bueno, antes que todo voy a dar una breve introducción sobre los temas que vamos a debatir. Bueno, el machismo es una ideología que considera a la mujer un ser inferior en uno o varios aspectos con respecto al hombre. El machismo se basa en un conjunto de creencias, prácticas sociales, conductas y actitudes que promueven la negación de la mujer como sujeto. Esta ideología no solamente atenta con el género femenino, sino contra todas aquellas actitudes catalogadas como femeninas que desarrolla un individuo de cualquier género. Es decir, que el machismo desprecia toda actitud o forma de vida de un varón que no esté alineada con el estereotipo de un masculino, por así decirlo. No, referente a la violencia de género, tenemos que se entiende por violencia de género cualquier acto violento o agresión basado en una situación de desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres, los cuales va a tener como consecuencia un daño físico, sexual o psicológico. Esto incluye las amenazas de tales actos y la coerción o privación arbitraria de la libertad, tanto si ocurren en el ámbito público como en la vida familiar o privada. También es importante decir que la violencia de género es un problema que traspasa fronteras y que está presente en la mayor parte de los países del mundo, con mayor particularidad de que las vivencias del maltrato son enormemente parecidas en todos los lugares y culturas. Bueno, dicho esto, voy a proceder a presentar los participantes de este debate. Los integrantes de la ponencia a favor tenemos a Sabando Delgado Alanis, Cedeño Bastidas Martín, Muñoz Zambrano Lisbeth, Viteri Sánchez Samari y Ponce Ponce Keila. Los integrantes de las ponencias en contra son Gobea Galarza Stephanie, Demera Zambrano Paul, Guerrero López Melanie, Moreira Muñoz Maybelline y Menéndez Mendoza María Emilia. Bueno, voy a proceder a decir las reglas que vamos a llevar a cabo en este debate. Una de las reglas es que solo debe debatirse un tema a la vez. En el transcurso del debate solo se deben evitar los ataques y las descalificaciones personales. También cada debatiente va a tener un tiempo máximo de 4 minutos para poder defender su postura y asimismo va a tener 4 minutos para responderle las preguntas a sus adversarios. Bueno, a continuación empezaremos con la participación del compañero Cedeño Bastidas Martín, el cual va a dar su ponencia a favor. Damos el paso para que pueda exponer. Compañeros, a lo que hace el machismo, el patriarcado vio desde distintos contextos históricos, ha constituido la naturalización de lo que son las diferencias que existen entre hombres y mujeres. Pero asimismo, el machismo ha sido la principal base cultural por lo cual podemos determinar de que los hombres, en este caso, o el patriarcado, es lo que nos ha formado desde un inicio y lo que nos ha conllevado a nuestra sociedad actual. De esta forma hablando, es lo que nos ha mantenido durante los últimos años y claro está de que a través de esta, nuestra sociedad se puede seguir fortaleciendo aún más, pero la cual nuestro enfoque interpretativo a través de lo que es respecto al machismo en todos los lugares del mundo y desde siempre se viene ejerciendo a través de este poder jerárquico de los hombres en todo caso, y a través de esto podemos determinar que hemos tenido y sostenido lo que es una fuerza cultural, mediática, política, económica, y de esta forma nuestra estructura se sigue fortaleciendo. También a través de un hombre que puede llegar a actuar correctamente a través de nuestro género, en la cual nuestra primera necesidad es sentirnos fuertes, sentirnos en nuestro grado importante, fundamental, que es la superioridad jerárquica ante el otro género. De esta forma, no nos podemos arriesgar a tomar miedos ni ningún tipo de preocupación,
sino que simplemente nosotros como un aspecto mucho más seguro y un personaje más fuerte a través de la sociedad, nuestro enfoque es mucho más concreto. De este caso, el machismo, como vuelvo y repito, ha fortalecido nuestro Estado y también las personas somos conocidos como las personas que sustentan el hogar y como segundo enfoque tenemos a lo que es la mujer, pero aún así nuestro poder y nuestro eh, estímulo mediático de poder y jerarquía se sigue manteniendo y sigue fortaleciendo. Gracias. Bueno, seguimos con la participación de Melanie Guerrero, la cual va a dar la ponencia en contra. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, para comenzar esto debemos saber la definición acerca de la violencia machista y la violencia de género. La violencia machista es aquella que se refiere a todas aquellas acciones que contribuyen al menos a cabo en la sistemático en la dignidad, la estima, la integridad física, mental de las mujeres, niñas y personas con identidad de género sexual distinta a la normativa. Estas se encuentran presentes en todas las sociedades y en todos los espacios sociales. Esta violencia es una expresión de desigualdad que impone el patriarcado. Se arma a través de tres formas, como es la violencia simbológica, la violencia estructural y la violencia material. La simbológica es aquella que se da a través del perjuicio, la estructural garantiza la discriminación y la material son expresiones de una violencia directa. Ahora con el significado de la violencia de género. La violencia de género se basa o es un término utilizado para describir los actos perpetrados en contra de una persona sobre las bases de las diferencias de las sociedades de hombres y mujeres. Bueno, también un ejemplo de la violencia de género es que afectan a las mujeres y niñas en todo su ciclo vital y cabe destacar que el aborto selectivo por razones de géneros, el abuso sexual, el acoso sexual, la ablación genital femenina. Bueno, y debemos tener en claro la diferencia que existe entre una violación machista y una violación en género. La violación de género, existe una violación específica en la sociedad cuando se sufre las mujeres por razón de género. Y aquí todavía es similar a la machista. Pero bien, esta sigue concibiendo esta violación dentro de relaciones efectivas, es decir, parejas o exparejas. Y la diferencia es que las violaciones machistas, estas son con independencia de la relación que hay entre un agresor y la víctima. Gracias. Bueno, continuamos con la presentación de la ¿quién es? De Lisbeth, perdón, que va a presentar su ponencia a favor. Bueno, el machismo y violencia. Todos hemos sido educados en una sociedad machista y seguramente hemos incurrido en formas de microviolencia contra las mujeres, no necesariamente conscientes ni intencionadas. Nos obligan a permanecer siempre alerta y tratar de lograr a nuestros hijos e hijas no reproduzcan las mismas microviolencias asegurándose una educación igualitaria. Los hombres que nos oponemos a la violencia ejercida por hombres contra mujeres, estamos ganando influencia y visibilidad. Vamos avanzando en organización y formamos el embrión en un movimiento autónomo que interviene cada día
Por favor, continuemos porque parece que la compañera tiene un problema con el internet. Sí, así parece. Bueno, continuamos con la exposición de las ponencias en contra a cargo de Maybelline Muñoz. Bueno, a continuación yo le voy a hablar sobre las diferentes formas de violencia. El término de violencia de género es considerado también por la Dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género, adoptado por la presente investigación. Hace referencia a un concepto amplio que pretende ir más allá del maltrato doméstico y de las agresiones sexuales. Por un lado, la definición adopta en la cual comprenden las siguientes formas, las más comunes, o sea, las formas de violencia, como es la física, la psicológica y la sexual. La física en ella está ejercida en contra de la mujer, en la cual atente o pretende atender contra su vida o sobre la integridad física. Cualquier acto no es accidental, esta produce o puede producir daño físico. En la psicológica es aquella que causa o pretende causar daño o sufrimiento psicológico o emocional. Una negación de la dignidad de la mujer víctima, inseguridad, falta de respeto a sí misma, depende de la dependencia emocional, o también cualquier otra forma de privación de la libertad a través de amenazas, insultos, humillaciones, la impotencia de suminación incondicional. En la sexual, en esta se incluye conductas como la agresión sexual, el abuso sexual, el acoso asexual, el exhibicionismo, la provocación sexual, la corrupción de menores y la prostitución forzada y pornografía de menores. A continuación detallaré como quiera detallaré cada una de las diferentes agresiones, como es el abuso y el acoso sexual. La agresión sexual es una relación sexual no consentida, la cual se consigue por medio de violencia o intimidación. El abuso sexual se trata de la realización de conductas de contenido sexual sin hacer el uso de la violencia o la intimidación. La economía o financiera es el maltrato económico, la cual tiene que ver más con la falta de recursos económicos, con las prioridades de uso mismo. En la social, en este tipo de maltrato se produce cuando la mujer es aislada, la cual se deja de sus familiares y amistades, las cuales se descalifica e ignora en público. Los síntomas que presentan esta, se puede decir que la violencia de género provoca una serie de síntomas físicos y psicológicos en la víctima que varían en función del tipo de violencia. Las agresiones ocasionadas y la personalidad de las víctimas. Los principales signos de las víctimas de violencia de género son como el bajo autoestima, el estrés, la ansiedad, las marcas y malestares físicos, la depresión, las alteraciones de sueño, aislamiento y pérdida de las relaciones sociales, sentimiento de impotencia, irritabilidad, inseguridad e indecisión, culpabilidad, problemas en la alimentación y las causas de la violencia de género. La principal causa de la violencia de género es que el agresor se siente en situación de superioridad sobre la víctima y eso busca denominar la relación, busca dominar la relación bajo sus criterios y anula a la otra persona, o sea, bajándole la autoestima. Gracias. Bueno, continuamos con la participación de Keila Ponce, que va a exponer su ponencia a favor. El machismo tradicionalmente ha estado asociado con la cultura latina. El hombre ostenta la autoridad en la familia y es su proveedor, y la mujer se subordina al hombre y se dedica a su cuidado y la crianza de sus hijos. Esta tradición ha servido a lo largo de la historia de la humanidad para mantener a la familia unida. Después de los años 70, la mujer conquistó el poder de disponer de sí misma, de decidir sobre su cuerpo y su fecundidad, el derecho al conocimiento y a desempeñar cualquier actividad, y con ello vino el aborto, el libertinaje, pues muchas mujeres confundieron la libertad con este. No es coincidencia que con el rompimiento del esquema tradicional de subordinación y dependencia, enfermedades como el VIH, que se detectaron por primera vez en 1920, al fin logran expandirse con la llegada de la autonomía femenina.
Si bien es cierto que el machismo ha cohibido a la mujer, también ha servido para mantener firmes las bases morales de la familia. Pues el sexo débil necesita mano fuerte para no descarriarse, ya que la responsabilidad de ella es ser ejemplo para sus hijos para asegurar una crianza recta, llena de virtudes, y esta tarea no acepta errores. La historia no se equivoca y gracias al machismo la humanidad ha sobrevivido a grandes pandemias y tragedias naturales. Pues el feminismo siempre estuvo en poder del hombre, el cual ha sabido siempre encontrar una solución para las adversidades, y esto no tiene por qué cambiar. De hacerlo no sobrevendrían las calamidades. Un ejemplo de que el destino de la humanidad debe estar en poder del hombre es el hecho de que Dios es masculino. Seguimos con la exposición de las ponencias en contra a cargo de Paul de Mera. Bueno, se puede prevenir la violencia. Evitar las relaciones tóxicas es una forma de prevenir la violencia de género. Por otra parte, una buena educación y entorno familiar ayudan a prevenir los comportamientos agresivos y violentos en los hijos cuando llegan a la madurez. Es muy importante detectar una relación tóxica con violencia de género cuanto antes para poder terminar con ella de inmediato y minimizar las secuelas que produce en la víctima. Las causas de la violencia. La falta de comprensión existente entre las parejas, la incompatibilidad de caracteres en la violencia intrafamiliar, que de hecho es la causa mayor que existe de violencia. Un niño que se críe dentro de un ambiente conflictivo y poco armonioso ha de ser de seguro una persona problemática y con pocos principios personales. Los niños criados en hogares donde se los maltrata suelen mostrar desórdenes postraumáticos y emocionales. Muchos experimentan sentimientos de escasa autoestima y sufren depresión y ansiedad, por lo que suelen utilizar el alcohol o las drogas para mitigar su estrés psicológico. Consecuencia de la violencia familiar en los adolescentes. En esta etapa se manifiesta una actitud nueva hacia las antiguas imposiciones adultas, donde los adolescentes quieren reafirmar sus derechos a decidir sobre su persona en espacios de actividades y tratan de imponer un límite a los derechos de los adultos sobre ellos. El adolescente se revela ante tales imposiciones, como por ejemplo, lo que antes cumplía con deseo, ahora se resiste a hacerlo. Lo que antes aceptaba dócilmente, ahora lo ve como una privación de su derecho a la independencia. También las consecuencias en sí de esta persona es que pueden llegar a sentirse tristes y deprimidos, tener una baja autoestima, estar estresados, no tener una decisión propia, no tienen deseos de superación, puede afectar el rendimiento escolar, la docilidad excesiva y la búsqueda de intensas expresiones afectuosas por parte de los adultos. Gracias. Una vez escuchadas las ponencias tanto a favor como en contra, vamos a proceder a realizar las preguntas. La primera pregunta va a estar a cargo de Shamari, la cual presentó sus ponencias a favor y ahora va a realizar su pregunta. Bueno, si las mujeres dicen que no les gusta que las maltraten, ¿por qué las mujeres se emparejan con hombres violentos? Bueno, es obvio que la violencia nunca empieza con una agresión, pero uno tiene que darse cuenta desde el principio con quién quiere estar, porque aunque hayan veces que no son tan obvios las evidencias machistas, uno se tiene que darse cuenta de las acciones, como una de ellas es el celo o molestarse por cómo se viste su pareja. Bueno, en conclusión, hay veces que nosotros las mujeres buscamos nuestro mal. Bueno, yo pienso que existen muchas causas por las cuales la mujer hace este tipo de cosas o hace este tipo de errores. Bueno, la principal sería huir de un hogar lleno de conflicto. ¿A qué me refiero con esto? En este caso, supongamos un ejemplo yo, en mi casa mi mamá, mi papá me maltratan, yo lo que quiero hacer es ya irme de esta casa porque ya no quiero estar aquí, y lo primero que hago es la primera persona que se me cruza enfrente, o sea, lo recibo y quiero estar con él. ¿Para qué? Para que de esta forma me pueda sacar de este hogar lleno de conflictos, de problemas. Pero lo que no sé es que al irme con esa persona, al no conocerlo bien, me estoy yendo con otro agresor.
La segunda, ¿cuál es? Estar ciegamente enamorada de la pareja. A lo que uno hace su vida con esa pareja o ese agresor, lo que este provoca es que le pega, hasta ocasiones la viola, y su forma de perdonar es darle flores, pedirle perdón, y la víctima que hace lo perdona, y esto vuelve a pasar una y otra vez, y hasta que puede llegar hasta la muerte. En otras ocasiones es por los hijos, porque en este caso el agresor amenaza a la pareja o a la víctima con que se los puede quitar, los mataría, o también en ciertas ocasiones por el bienestar de cada uno de sus hijos, que en este caso le diría a la víctima, le diría: si tú te vas, tus hijos no van a tener que comer, no van a tener a un padre, y cosas así por el estilo. Y la última es sentirse sumisa ante el esposo, o mejor dicho, ante la sociedad. Bueno, más esto se ve, por decirlo así, en México, porque en este caso la mujer dice: no, yo tengo que atender a mi esposo, esa es mi obligación como mujer, nosotros tenemos que darle la comidita, tenemos que bañarlo, tenemos que hacerle todo. Y eso, gracias. Seguimos con la siguiente pregunta a cargo de María Emilia Menéndez. Muy buenos días. Como ustedes están de parte de lo que sería el machismo, entonces mi pregunta para ustedes es: ¿considera usted que la mejor manera de arreglar un problema es la violencia o ser machista cuando existen problemas familiares? O sea, porque la sociedad y las personas actualmente no arreglan los problemas hablando, sino que lo arreglan a través de golpes, y muchas veces hasta puede llegar a la muerte. Pero ustedes consideran que es la mejor manera de arreglar las cosas, pero esto es más bien hace que empeore, provocando más problemas. Es decir, ser violento o machista no va a llegar a ningún lado, sino que esto lo que va a hacer es estancarse en ese lugar, provocando la pérdida de la vida, ya sea tanto de la persona que es agredida, y que el maltratador pueda llegar a la cárcel. Entonces, ¿qué me pueden decir al respecto? Bueno, respecto a su pregunta, compañera, el machismo se establece desde esa forma, o sea, de una forma enérgica, de una forma en la cual debemos establecer sin que el otro género tome prejuicios a nuestras acciones. De esta forma se ha conllevado desde hace muchos años y nos ha funcionado. De hecho, si nos mantenemos así, nuestra tendencia a fortalecer nuestra base como sociedad sería totalmente impecable. En conclusión, las acciones que debemos tomar, aunque sean fuertes y rigurosas, son necesarias para poder fortalecernos como sociedad. Seguimos con la siguiente pregunta que la va a realizar Alani Delgado. Buenos días, profesoras y compañeros presentes. Mi pregunta es la siguiente: si a las mujeres las maltratan, ¿cuáles son las causas o razones por las que las mujeres no denuncian este hecho de violencia? En la mayoría de los casos, la respuesta siempre es la misma: el miedo, la vergüenza de reconocer todo lo que ha llegado a tolerar y el deterioro psíquico que sufren. Las inhabilita para buscar salidas a su situación, pero a veces es inevitable el preguntarse: ¿por qué no paró? ¿Por qué no paró esos golpes? ¿Por qué no acudió en busca de ayuda? ¿O por qué no denunció? Preguntas fáciles cuando quien se las cuestiona es una persona que se encuentra bien, que se siente querida por los suyos. Pero las más difíciles de contestar, si a quien se las inquiere es a una mujer maltratada y cuya autoestima está literalmente en el suelo. Pero es cierto que el principal motivo para no denunciar se encuentra fundamentalmente en el interior propio de la mujer, en el miedo visceral que las atenaza.
No es solo miedo al maltratador, es miedo incluso a los demás, al qué dirán, a perder a sus hijos, a no saber cómo sobrevivir cuando se acabe la relación. El miedo es su más pura esencia. Gracias. Bueno, pues básicamente lo que usted trató de decirme o preguntarme es sobre por qué las mujeres en sí no denuncian al agresor. Bueno, pues esta pregunta sería fácil de responder cuando se la cuestiona a una persona que realmente se encuentra bien y que no tiene excesivos problemas o que se siente querida por los suyos. Pero de las más difíciles de contestar sería una mujer que ha sido maltratada o ha sido dominada y atemorizada, cuya autoestima está literalmente por el suelo. Y bueno, respondiendo a su pregunta, en la mayoría de los casos la respuesta siempre es la misma, y va a ser el miedo. Pues leyendo en internet yo me había encontrado con un proyecto que había sido sobre la inhibición a denunciar a las víctimas de violencia de género, que había sido elaborado por la Delegación de Gobierno para la Violencia, en la cual en esta se presentaba un trabajo que trataba de entender el motivo que lleva a una mujer a soportar el maltrato año tras año, y trataban de entender por qué aproximadamente un 28,6% de las mujeres o de las víctimas de violencia no se han atrevido o se han atrevido a dar paso a lo que es la policía o el juzgado. Y en sí las conclusiones apuntaban a que es un poco de todo. Pero es cierto que el principal motivo para no denunciar se encuentra fundamentalmente en el interior de la propia mujer, es decir, en el miedo visceral que las atenlaza. No solamente miedo al maltratador, sino miedo a los demás. ¿Cómo es el miedo a los demás? Pues al que dirán, porque actualmente la sociedad siempre mira la vida de los demás. Y también temor a perder a sus hijos, ya que el maltratador siempre se dice: yo me voy a llevar a tus hijos o a nuestros hijos y tú te vas a quedar sola. Además de no saber cómo sobrevivir cuando se acabe la relación. Y bueno, en el informe de la delegación del gobierno explicaba que una mujer que sufre malos tratos, esta va a tardar más tiempo en decidir dejar la relación tóxica, que va a vulnerar sus derechos fundamentales como humano, ya que aquí lo que se hace es un deterioro psicológico que llega a inhabilitar la toma de decisiones y buscar salidas de esta situación. Y pues a esta precariedad psicológica que se crea en la mujer, se presenta en la mayoría de los casos en las cuales se va a sumar una percepción de soledad que va a ser creada por el maltratador, en este caso sería él. Por ejemplo, en el momento de una discusión, al decir, por ejemplo, tú nunca vas a conseguir a alguien que te quiera como yo, o te vas a quedar sola por toda la vida por no entenderme o por no darme la razón. Además del temor de no poder sobrevivir económicamente sin el maltratador. Pues, y bueno, según el estudio también, el primer miedo es al maltratador y a sus reacciones, además a sus represalias, ya que les preocupa de que el agresor las persiga o la cojan en la calle y las maten o le hagan algo a sus hijos. Y por último también sería un punto importante, que es la vergüenza que van a tener las mujeres o las personas que sufren de violencia de género a reconocer todo lo que se ha tolerado, lo cual supone hasta cierto punto que básicamente tienen que, al momento de denunciar, obligarse a explicar por qué ha tolerado determinados comportamientos y por qué no se marchó. Y esto conduce de cierta manera a la culpabilización de la víctima. Entonces, eso es uno de los motivos por los cuales las mujeres no denuncian. Seguimos con la siguiente pregunta que la va a realizar María Emilia Menéndez. Okay. Ahora, si usted está a favor del machismo y la violencia de género, cuando existe una agresión, ¿cree que existe alguna razón clara del por qué lo hizo? Es decir, una justificación para maltratar a la persona. Porque yo que sepa, las personas con un sano juicio consideramos que para lastimar a una persona no existe una justificación. Y bueno, más bien no existe una forma para poder o tener el derecho de lastimar a una persona como quitándole la vida. Y
no es ninguna justificación para el agresor que supuestamente se cierre en su burbuja donde solo él tiene la razón y evita escuchar. ¿Cuál era la pregunta? Repita la pregunta porque parece que no está clara. Bueno, básicamente les preguntaba que ¿cree que existe alguna razón que sea válida para que una persona, tanto ya sea hombre o mujer, pueda maltratar a su pareja? Señora, quedan 2 minutos para terminar su tiempo. Bueno, la compañera que iba a contestar esa pregunta no se encuentra, creo que me está fallando el internet, pero si me podría volver a formular la pregunta, compañera, por favor. En sí, yo les decía que como ustedes están a favor del machismo y la violencia de género cuando existe una agresión, ¿cree usted que existe alguna razón que sea clara de por qué lo hizo? Es decir, por qué la maltrató o lo maltrató. Es decir, una justificación que realmente sea válida para maltratar a una persona. Una justificación como tal, no, ya que la violencia es un método en la cual se consideraría poco ortodoxo. El machismo, como vino hablando, se enfoca mucho más en lo que es nuestro eje de poder, simplemente eso, y netamente eso, en que el hombre se mantenga al margen de lo que son diversas labores. ¿A qué conlleva esto? A su pregunta. Un simple ejemplo está en lo que son las condiciones del hogar. Nuestros padres, si nosotros no tenemos malas actuaciones, ¿de qué forma nos podrían llegar a reprender? Simplemente de dos formas. Puede ser esta verbal, de una u otra forma nos llegan a castigar. ¿Y a qué quiero dar con esto? De que es el método en el cual consciente o inconscientemente conocemos. De esta forma se ha sobrellevado y creo que nos ha ido bien. Y contestando a su otro enfoque un poco más grave de lo que se podría decir de cuando esto conlleva a que un hombre tiente contra la vida de una mujer, bueno, eso ya creo que es otro tipo de ángulo en lo que podemos hablar, ya que, como vuelvo y repito e insisto, el machismo se enfoca principalmente y concretamente en que los hombres debemos tomar el poder de establecer concretamente nuestro poder en lo que es el hogar, ya que nosotros somos quienes fundamentan y fortalecen el hogar y la sociedad actual. Gracias. Bueno, ya una vez escuchadas las respuestas de cada una de las ponencias, voy a proceder a concluir el debate. En conclusión podemos decir, o sea, nosotros sabemos
que el machismo y la violencia de género últimamente ha perdido su relevancia, pero aún así esto siempre va a estar presente debido a que siguen existiendo, o sea, personas que piensan que el hombre está por encima de la mujer y que por eso tiene derecho a hacer mejores cosas que ellas, o sea, a maltratarlas y cosas así. También es importante decir que el machismo no solamente se da hacia el género femenino, sino que se da en contra de toda actitud o forma de vida feminista, por así decirlo. Y, o sea, ellos lo que son preponderantes en el aspecto de que piensan que todo hombre tiene que ser fuerte, superior a la mujer, cuando no es así. Entonces, esto también queda a criterio de cada persona. O sea, sabemos que la violencia hacia una mujer siempre va a existir. O sea, porque últimamente sabemos que ya esto se ha debido a las marchas o que la mujer exige sus propios derechos o que la igualdad, por así decirlo. Entonces, podemos destacar que esto nunca va a acabar, o sea, que siempre va a existir, pero últimamente ya vemos que ha mejorado mucho eso. Y también quería concluir con una frase de Isaskun González, que dice: defiende tu vida, lucha por tu independencia, busca tu felicidad y aprende a quererte. Gracias, eso fue todo. Bueno, hemos terminado el primer debate, el primer tema de debate, entonces gracias a todos los participantes. Pasamos al segundo tema, por favor. Buenos días con todos. Un aborto es la interrupción prematura del embarazo, antes de que el feto pueda sobrevivir fuera del útero. El aborto puede producirse de forma espontánea o provocada. La interrupción voluntaria del aborto, IVE, es un procedimiento médico que se lleva a cabo para detener el embarazo. Se realiza cuando la mujer decide que no quiere o no está preparada para tener un hijo, o bien si el equipo médico considera que es necesario para proteger su salud. Las leyes para regular esta práctica son diferentes en cada país y tienen en cuenta diferentes supuestos. Y esto se debe a la ideología del gobierno, pero también a la historia de cada país. Y cómo evolucionan los derechos sociales sobre la mujer. Con esto puedo dar inicio al debate acerca de la despenalización del aborto en caso de violación a menores de 15 años. Para esto tendremos a los siguientes expositores o debatientes. A favor tenemos a Xiomara Basurto, Belén Vera, Lourdes Mendoza, Ania Almeida, Brigitte Lainez. Y en contra tenemos a Nayeli Villamil, Naideli Macías, Israel Iturralde, Roque Solórzano, Simei Zambrano. Y su facilitadora, quien les habla, Alison Caicedo. En el debate se aplicarán las siguientes reglas. Solo debe debatirse un tema a la vez. Deben evitarse los ataques y las descalificaciones personales. Cada debatiente tendrá un tiempo específico para fijar su postura o contestar a sus adversarios. En este caso, 5 minutos para las ponencias y 2 a 3 minutos en las respuestas a las preguntas que se realicen. El facilitador indicará los turnos y el tiempo para hablar. Por ello, se debe solicitar la palabra y respetar el momento de intervención de cada debatiente. Evitar expresiones o frases que resulten oscuras o ambiguas, es decir, debe ser claro y preciso con su intervención. Una vez aclarado esto, comencemos con las ponencias. A favor va a intervenir la compañera Brigitte Lainez. Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. La despenalización del aborto en casos de violación a menores de 15 años. ¿Por qué es una medida necesaria? El porcentaje de niñas menores de 15 años que son víctimas de violaciones es alarmantemente alta. Conlleva consecuencias graves, tanto psicológicas, emocionales, físicas, para la menor que atravesó por esta situación. Pero quizás la consecuencia más grave es un embarazo producto de una violación. En estos casos, la traumática experiencia de ser violadas se ve sumada a llevar en su vientre el producto de esta acción.
La víctima debería tener la libertad de poder decidir si llevar adelante el embarazo o no por distintas razones. En primer lugar, las secuelas mentales. ¿Creen ustedes que una niña de 15 años o menos está preparada mentalmente para llevar a término un embarazo? Deberían ser ellas mismas las que elijan, sin miedo a tener consecuencias legales sobre ello, porque están cargando con un embarazo que no es resultado de su voluntad. La despenalización del aborto trae muchos factores positivos. En primer lugar, la tasa de mortalidad materna disminuiría, ya que estarían accediendo a una atención médica confiable en donde no se pone en riesgo su vida. De esta forma, las mujeres no tendrían que optar por métodos caseros o meramente farmacéuticos, arriesgando su vida y su salud. El hecho de que se legalice el aborto no lo convierte en una práctica obligatoria para una mujer. Al contrario, ofrece una nueva opción, vendría a ser un recurso sanitario, un camino que tenga menos secuelas emocionales, donde las niñas no se vean en un futuro cargando con tantos recuerdos, donde puedan recibir la ayuda necesaria para superar un acto cruel que nunca pidieron vivir. ¿El aborto es un asesinato? En estos casos, estas cuestiones morales afectan el entorno de una niña violada. Ante esto, la postura moralista sostiene que el aborto es un asesinato, pero debemos tomar en cuenta cada parte. ¿Por qué se tendría que poner en riesgo la dignidad, la integridad, los derechos, la salud mental de una niña por un producto que aún no alcanza su desarrollo total? Si hablamos de manera embriológica, entonces nosotros tenemos que el desarrollo del sistema nervioso, el cual nos da la calidad de pensar y sentir a los seres vivos, empieza el día 18 después de la concepción. Sin embargo, no tiene un desarrollo completo y funcional hasta la semana 22 de embarazo. El aborto es una práctica segura si se la realiza hasta la semana 20 de embarazo, es decir, que el feto aún no tiene las cualidades principales como reacciones a estímulos, no son conscientes, carecen de percepción y sensibilidad al dolor. A largo plazo se evita consecuencias graves como las emocionales, algunas otras como la calidad de vida en caso de que un niño nazca. No tiene una madre en todas sus facultades, serían 2 niños contra el mundo, sería una niña criando a otro niño. También están las secuelas físicas, como los cambios hormonales y en el cuerpo que se debe atravesar cuando se cursa un embarazo. La mayor parte de los casos no es viable un parto natural, así que se tiene que recurrir a métodos quirúrgicos como es una intervención para hacer una cesárea. Entonces, ¿por qué no permitir que la niña, con conciencia y sensibilidad, elija lo que desea? Ya que el derecho de decidir sobre su sexualidad fue arrebatado, al menos no se debería quitar el derecho sobre su cuerpo y sobre el resto de su vida. Gracias. Ahora en contra escucharemos a la compañera Simei Zambrano. Ninguna ley que legalice la muerte de un ser humano indefensa puede ser ética. Si la aprueban será legal, pero nunca dejará de ser letal. Muy buenos días con todos. Habría que reconocer que la regulación del aborto como delito en el Código Orgánico Penal ecuatoriano se estructura en discursos, creencias que a primera vista dan al embrión feto la categoría de persona con derecho a la vida. Con este razonamiento no existe colisión entre los derechos del feto embrión y las mujeres. Y si bien es constitucionalmente relevante dar contenido a las interrogantes, si es el derecho a la vida un derecho absoluto o si existe colisión de derechos entre el que está por nacer y el de las mujeres a decidir tener un hijo en caso de violación. Recordemos que el aborto es la interrupción y la finalización prematura del embarazo de forma natural o voluntaria, hecha antes que el feto pueda sobrevivir fuera del útero. Despenalizar el aborto no es una medida que ayude, sino que nos empobrece como país. Debemos generar leyes que acompañen a las víctimas, que generen herramientas para superar las carencias emocionales, que generen un embarazo no deseado. Pero el aborto no es una solución. Un embarazo es la manifestación del milagro de la vida y nuestras políticas deben ser la defensa de ellas. Cuando pongamos en la mesa el tema del aborto, creo importante poner las imágenes de la tortura a la que se somete un feto. La crudeza de las imágenes no es apta para ser exhibidas. Cuando las mujeres exponen el derecho que ellas tienen sobre su cuerpo, lo pierden cuando pasan por sobre los derechos de otro ser humano que está en formación y que por lo tanto es más indefenso que ellas. Como humanidad debemos proteger a los más débiles y claramente estos son los bebés en vientre, los niños y las niñas
niñas. Es obvio que el espantoso crimen de la violación es utilizado para sensibilizar al público en favor del aborto, al presentar al fruto inocente de una posible concepción brutal como un agresor. Es claro que la mujer ha sufrido una primera espantosa agresión, la de la violación. Presentar el aborto como una solución, es decir, que un veneno hay que combatirlo aplicando otro. El aborto no va a quitar ningún dolor físico o psicológico producido en una violación. Al contrario, le va a agregar las complicaciones físicas y psíquicas que ya el aborto tiende de por sí. Por otro lado, el fruto de este acto violento es un niño inocente que no carga para nada con la brutal decisión de su padre genético. Además, el Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador negó la despenalización del aborto para víctimas de violación. Asimismo, la mujer que cause su aborto o permita que otro se lo cause es susceptible de ser sancionada con una pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. Muchísimas gracias. Después de estas intervenciones vamos a comenzar con las preguntas, las cuales les recuerdo tendrán un tiempo de 2 a máximo 3 minutos para responder. Dentro de estas preguntas se dará un espacio para realizar alguna réplica si lo desean los debatientes. Como primera pregunta la realiza el grupo a favor y la va a hacer la señorita Belén Vera. Bueno, un postulado nos indica la mejor medida para los estragos psicológicos de un embarazo no deseado que practicar un aborto. La pregunta aquí sería, ¿cuáles serían estas medidas? Pido la palabra. Adelante. Bueno, dentro de estas medidas vamos a encontrar que son las consultas médicas. En este caso, estas serían realizadas por profesionales de la salud. Es decir, que aquí va a intervenir un psicólogo para ayudar a reducir lo que es el impacto emocional de la víctima. Pero también cabe recalcar que el proceso de recuperación de esta persona, la víctima, no solo va a depender del psicólogo, sino que también va a depender del apoyo y la ayuda que va a recibir en casa, es decir, por parte de sus familiares, amigos, porque ¿de qué sirve de que el psicólogo le esté ayudando? Porque si no tiene el apoyo necesario de parte de sus familiares, toda la intervención que tuvo el personal médico va a terminar siendo en vano y a la vez va a terminar afectando el proceso de recuperación. Gracias. Pido la palabra. Tenemos que resaltar dos derechos humanos fundamentales, el derecho a la vida y el derecho a la libre elección. Bueno, como sabemos, el aumento de la mortalidad en los partos a la edad temprana, la falta de preparación, tanto físico como psicológico, las jóvenes adolescentes tienen más probabilidades que las mujeres mayores de tener un parto prematuro, un aborto espontáneo y de tener óbitos fetales. Y es 4 veces mayor la mortalidad materna debido a complicaciones del embarazo. Entonces aquí le hago un interrogante. El hecho de que se legalicen las cosas no significa que yo las voy a tener que hacer. Usted sigue siendo libre de elegir qué es pecado según su doctrina. La maternidad debe ser una decisión, no una obligación. El que se despenalice la ley no te obliga a abortar, pero el que no se despenalice sí te obliga a ser madre. Pido la palabra, por favor. Adelante, compañero. Claro que son derechos muy importantes porque están marcados en lo que es la Constitución de la República del Ecuador. Pero recordemos que en estas instancias hay que dar prioridad a lo que es más importante. Usted me dice sobre todo el derecho a la vida. Y es justamente esto lo que se quiere, proteger a la vida de un ser indefenso. Y referente a las excusas que surgen, que el parto prematuro, la muerte fetal intrauterina, por favor, estas dificultades, si sucede, está el artículo 150 de la COI, en el cual sí permite el aborto sin ninguna penalización en caso que sea verdaderamente confirmado que haya un riesgo en la madre. Así que no distorsionemos las cosas para sacar ventaja de algo ilícito. ¿Qué piensan? ¿Que matar a un angelito va a sanar su dolor? Por favor, no confundamos a los sujetos. Así que digo que ninguna reforma que busque legalizar la muerte de un ser indefenso puede ser ética. Si se la prueba, será legal. Pero nunca dejará de ser fatal
y extremadamente perjudicial para estas víctimas. Bueno, si no hay ninguna otra intervención, continuamos con la siguiente pregunta por parte del grupo en contra y la va a realizar el compañero Israel Iturralde. Sí, mi pregunta es, ¿por qué está en contra de la penalización del aborto en caso de violación en Ecuador, sabiendo que es una vida humana la cual se está formando? Pido la palabra. Adelante. Bien. Respondiendo a tu pregunta, es importante tener conocimiento que la mujer es dueña de su propio cuerpo y de que un feto in útero no es un ser humano con los mismos derechos que los demás, de modo que ella puede disponer de él libremente. Es por esta razón que distintos argumentos permiten sostener que el embrión humano no pertenece al cuerpo de la mujer del mismo modo que un órgano. Por ende, no existe consenso respecto en el momento en que el embrión humano es una persona, ya que para ser persona se requiere autoconciencia, capacidad de planificación, memoria, entre otros. Bueno, te voy a poner un ejemplo para responder a tu pregunta, de la filósofa Judith Harvey Thompson, en el cual usted despierta conectado a una persona, o mejor dicho, a una personalidad de nuestra sociedad, que estaría conectado a usted por meses o años, y que sin su ayuda moriría. Si usted se negara a vivir con él, y por lo tanto pidiera la desconexión de su cuerpo del suyo, esta persona morirá. No moriría por muerte propia, sino porque usted sería el causante de esa muerte y por tal razón sería penado por la ley. ¿Se sentiría usted moralmente vinculado para acceder a esta situación? No cabe duda que sí sería muy amable de su parte si lo hiciera, y demostraría una enorme bondad. ¿Qué pasa si no fuera 9 meses, sino 9 años o todavía aún más? ¿Qué pasa si la sociedad le dijera que lamenta la situación, pero ahora tiene que mantenerse conectado a esa persona? En caso contrario, si usted decidiera la desconexión, sería penada por la ley e iría presa. Bien, en base a esto, como es de mayor conocimiento, en Ecuador el aborto no está legalizado. Sin embargo, hay 2 causales en las que no es penalizado según el Código Orgánico Integral Penal. Artículo 150, aborto no punible. El aborto es legal en Ecuador cuando se encuentra en riesgo la vida o salud de la mujer embarazada, o cuando una mujer con discapacidad mental presenta un embarazo que es resultado de una violación. Ahora, yo estoy a favor de la penalización del aborto en caso de violación, porque según la OMS, acerca de 2.000 niñas menores de 15 años de edad dan a luz en Ecuador cada año. Entre el 2008 y el 2018, 2.052 niñas habían parido en hospitales del sistema público. Señora, les dicen cuando dan a luz, ya pueden amamantar a sus hijos. Por favor, no son señoras, son niñas entre 15 y 12 años. No son señoras, son criaturas que han tenido que dejar el colegio, que están condenadas a la miseria porque tienen que ser madres. Por ende, no considero justo que una niña que haya sido víctima de abuso sexual sea prácticamente obligada por el Estado a continuar un embarazo que muchas veces es no deseado por haber sido realizado mediante la violencia, ya que ella, al igual que las mujeres que están libres de la penalización de este acto, también merecen el mismo derecho y aún más debido a que la mayoría presenta un alto índice de trauma psicológico. Recalcando que según el Ministerio de Educación Pública, el 15,6% de las muertes maternas en Ecuador se debe al aborto realizado en condiciones de clandestinidad, ya que según organizaciones sociales, que al no ser legal el aborto para las víctimas de violación, la tasa de mortalidad de estas mujeres ha aumentado, ya que no les queda de otra que acudir a lugares clandestinos que no cuentan con la higiene ni los permisos necesarios para hacer este tipo de prácticas. Es por ello que tienen que tener muy en cuenta que una niña que ha sufrido la experiencia traumática de ser violada debería ser acompañada en su dolor
y no enfrentarse a la posibilidad de ser encarcelada si decide cometer este acto. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta por parte del grupo a favor, que la va a realizar la compañera Brigitte Kleiner. ¿No es mejor evitar que nazca un niño llamado a tener una vida disminuida, con grandes sufrimientos tanto como para él como para su familia? Pido la palabra. Adelante. Pues no existe el derecho a matar. El pensar de esta manera conduce a la aberración de suponer que dar muerte a un ser humano en determinadas circunstancias es hacerle un favor. ¿Y desde cuándo matar a alguien es ahorrarle sufrimientos? Las condiciones de su vida futura no cambian que sea un ser humano o no. Entonces, díganme ustedes, ¿matar a una persona de un tiro es lo mismo que matar a un bebé en el vientre materno? Tanto un caso como otro sería asesinato. Asesinato. No es interrupción del embarazo como muchos quieren hacernos creer. Y como fue dicho anteriormente en la lectura de la ponencia, no podemos presentar el aborto como una solución. No podemos combatir un veneno con otro veneno. Gracias. Si alguien desea dar la palabra. Adelante. Ya que defiende tanto la vida o derechos de este ser en formación, ¿qué medidas propone para darle una vida justa a este niño? Porque no solo se trata de defender a un niño para que nazca. Luego de eso, al ser un embarazo lleno de estragos, deben proporcionar soluciones y aplicarlas. Si se defiende la vida, se debe tomar acciones de ella. Caso contrario, lo mejor sería interrumpir este embarazo que ha sido producto de un hecho atroz. Gracias. Pido la palabra nuevamente. Adelante. Bien, pues las soluciones siempre han sido propuestas, pero como lo que quieren es legalizar el aborto, estas no son difundidas y por lo tanto son desconocidas. Entre las soluciones que se proponen está dar en adopción al bebé a una familia que esté dispuesta a cuidarlo y a darle una vida digna. También existe la posibilidad de llevarlos a una fundación y que ahí tengan una vida estable hasta que encuentren un hogar. Es la sociedad quien debe defender a aquel que no puede defenderse. En Ecuador tenemos a la Fundación Acción Provida, que es una organización no gubernamental dedicada a comunicar y defender la vida desde la concepción hasta el fin natural del individuo. Esta fundación incluye en sus proyectos ser un soporte personal y psicológico para madres embarazadas que pasan por momentos de dificultad, como el haber sufrido una violación, logrando así repercutir positivamente tanto en ellas como en la sociedad ecuatoriana. Gracias. Bueno, proseguimos con la siguiente pregunta, que es por parte del grupo en contra, y la hará la compañera Simei Zambrano. ¿Por qué nos horrorizamos frente a un niño que ha sufrido una muerte violenta si es lo mismo que hacemos cuando se provoca un aborto? Pido la palabra. Adelante, compañera. Es inconcebible cómo la sociedad se lamenta y hasta se rasga la vestidura frente a cualquier circunstancia de violencia que pasa una persona. Pero en realidad no somos capaces de ponernos en el zapato de la madre, que de una u otra manera puede ser obligada por la misma sociedad, ya sea por el miedo al qué dirán o por el simple hecho de ser juzgada. Y con todos estos miedos generados, se produce que la madre tenga un aborto provocado por esta misma sociedad. Gracias. Bueno, proseguimos con la última pregunta por parte del grupo a favor, la cual la va a realizar la compañera Belén Vera. ¿Por qué esto sigue penalizado a lo largo de tantos años bajo distintos argumentos, razones, intereses y valores? Si en sí, abortar no significa matar una vida humana, ya que se considera que el feto forma como parte del cuerpo. Pido la palabra, por favor. Adelante, compañero. Claro que esta dificultad sigue siendo penalizada, porque se está cometiendo un acto de criminalización ante un feto, que es un ser viviente. No se puede perdonar
peor despenalizar estos actos en el cual se está arrebatando la vida de un bebé que es inocente. Usted me dice que abortar no significa matar, porque se considera que el feto es parte del cuerpo de la madre. Por favor, ¿dónde está la moral? Si abortar es lo mismo que asesinar. ¿Dónde quedan los valores que fueron instruidos de las niñez? Por mucho que sea el trauma que le haya sucedido o le haya pasado, no hay ningún argumento que justifique o hagan un descargo en esto. Este hecho se comete. Se está interrumpiendo con la vida de un infante, que es un regalo de Dios y que él no tiene la culpa de ninguno de estos sucesos drásticos. Por lo tanto, estoy de acuerdo con la normativa del Código Orgánico Integral Penal sobre el artículo 149, en el cual dice que se dé sentencia legal y se privatiza a la madre que cause este delito por 6 meses a 2 años. Y también que se privatice a la persona que la ayude a causar este crimen. Y mucho más si es un profesional de la salud. Porque es una vergüenza que un profesional de la salud se preste para semejante injusticia. ¿Dónde está la ética? Y el juramento que se dice salvar vidas, si no se lo aplica. Por favor, seamos personas marcadas siempre a la ley, siempre al bienestar de la sociedad y sobre todo si se trata de un infante que es indefenso. Así que no hay justificación a esta infracción bajo ninguna circunstancia, al menos que la madre esté en riesgo. Así que digamos, no al aborto y sí a la vida. Bueno, como última pregunta por parte del grupo en contra, va a intervenir el compañero Israel Iturralde. Bien, basado en todos los argumentos manifestados anteriormente sobre el aborto, mi cuestionamiento es el siguiente. ¿Es la solución más apropiada para afrontar esta situación? Pido la palabra. Adelante, compañera. Sí, una niña que ha sufrido la experiencia traumática de ser violada no debería enfrentarse a la posibilidad de ser encarcelada si decide someterse a un aborto. ¿Por qué? Las mujeres embarazadas a causa de violencia sexual deberían tener derecho a decidir si siguen adelante o no con su embarazo, o tienen el acceso a un aborto seguro y legal. Es aquí que les repito una frase. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Siendo así, convertirse en madres a una edad tan temprana puede perjudicar a su futuro, porque muchas veces se ven obligadas a abandonar los estudios, y esto las empuja a la pobreza. Siendo así, el argumento de que el embrión es persona y es sujeto de derechos humanos no tiene sustento en el sistema internacional de derechos humanos. Entonces, desde que tenemos la primera menstruación, las mujeres vivimos temiendo a un embarazo no deseado. Cuando somos niñas, crecemos con ese temor a la violación, de que ese tipo extraño en la calle se te cruce y abuse de ti. Después, cuando disfrutamos del sexo consensuado, el temor persiste. ¿Por qué? Porque sabemos que el preservativo se puede romper, salirse o quedar adentro. Le pasa a una amiga, a la amiga de una amiga, y un día nos puede pasar a nosotros. Siendo así, es un miedo que un varón no puede llegar a saber. Pido la palabra. Adelante. Que todo me gustaría dejar claro 2 puntos. O sea, primero, una persona con un trauma no está en una plena decisión, no está en una plena posición de tomar decisiones. En este caso, lo más recomendable es que busque ayuda profesional para que así pueda lograr tomar una buena decisión. En este caso, la opción no sería el aborto, porque también existen otras alternativas. Una de estas es que la víctima, una vez de que ya se encuentre en un buen estado mental, puede llegar a tomarle aprecio al bebé mientras sucede el transcurso del embarazo. Y la otra es que una vez de que éste nazca, puede optar la víctima por la adopción, siempre y cuando se lleve mediante un proceso legal, debido a que hay muchas parejas que no pueden concebir bebés. Como segundo punto,
Un aborto no garantiza que se puede prevenir consecuencias físicas y tampoco nadie te puede asegurar de que un aborto sea 100% seguro. Ni porque esté en manos de los mejores profesionales, saben que siempre hay algo que se sale de control o se va de nuestras manos. Y también, si este se realiza en un proceso, especialmente a las menores de edad, pueden existir algunas complicaciones, en este caso como la esterilidad, o incluso las puede llevar hasta la muerte. Gracias. Bueno, ahora tenemos intervención por parte del público, preguntas hacia los debatientes. Sí, una. ¿Es justificable la despenalización del aborto por la existencia de... Sí, porque recurrir al aborto es una decisión personal, de lo que se desprende que nadie más que la propia tiene derecho a resolver. Entonces, ¿por qué no permitir que la niña con conciencia y sensibilidad elija lo que sea? Ya que el derecho a decidir sobre su sexualidad fue arrebatado. Al menos no se debería quitar el derecho a decidir sobre su cuerpo y sobre el resto de vida. ¿Alguna otra pregunta? Yo también tengo una pregunta. ¿Creen que tendrían el valor y la ética para practicar un aborto? Pido la palabra. Adelante, compañero. Bueno, en esta pregunta simple y sencillamente respondería no. No, por un simple hecho, por el cual es que no podemos tratar así a una vida humana, por más pequeño que sea. Esta vida hay que tratarla con el mismo respeto que tratamos cualquier otra. Como futuros médicos tenemos que salvar vidas y no destruirlas. Y practicar un aborto a una mujer sería destruir la vida de ella y también la de ese otro ser que se está formando dentro de sí misma. Aunque tampoco voy a ser ortodoxo y tengo que ni ser tan dogmático, por lo cual tengo que hacer una pequeña acotación. No nos olvidemos, bueno, antes tengo que recalcar que no nos olvidemos que hay que respetar la ética y moral individual de cada persona, debido a que si se respeta esta misma, realmente también se estaría vulnerando un derecho. Pero como mencioné anteriormente, la acotación que también quería hacer es que hay veces que simplemente nosotros nos tenemos que tocar el corazón con las manos y decidir si es el caso extremo de salvar una vida o salvar varias. En el caso que solo se pueda salvar una, habría que hacerlo. Y eso realmente es un punto bastante amoral que nosotros tenemos como seres humanos, pero si dejamos morir a las dos, ya habría una complicación bastante mayor. No nos olvidemos también que si en ningún momento no nos sentimos cómodos realizando este procedimiento, lo que también se podrá hacer y seguir el tiempo preciso es derivar a otro médico. Obviamente todo esto bajo la perspectiva de que está en juego la vida del paciente y que esto también, también dé la orden de hacerlo. No nos olvidemos, por otro lado, de que hay personas que estarían dispuestas a correr cualquier riesgo simplemente por tener a su hijo. Bueno, con esto puedo dar por terminado el debate. Como conclusión de lo expresado en el debate, puedo decir que se tocaron puntos muy importantes como lo ético, médico, legal, y es que sin lugar a dudas es un tema muy polémico e incluso pone en discrepancia derechos humanos fundamentales como lo son el derecho a la vida, el derecho a la libre elección. Y es por esta razón que podemos encontrar varios puntos de vista, como lo hemos presenciado en el debate, que sin duda alguna tienen en algo la razón, ya que están hablando de consecuencias a largo plazo entre las que se encuentran una baja autoestima, miedo, sentimiento de suciedad, vergüenza, culpabilidad, temor al sexo, anorexia, depresión, psicosis y además el tener una vida adentro. Son muchos factores a tomar en cuenta. Sin embargo, la decisión final de qué lado estar es personal, ya sea por creencias religiosas, ética o moral. Muchas gracias. Bueno, muy bien. El grupo 2, felicitaciones por su debate y por sus argumentos. Y vamos al grupo 3. Buenos días.
El día de hoy se lleva a cabo un debate con el tema de matrimonio igualitario y adopción de hijos. Los integrantes que forman parte de este debate va a ser como el subgrupo 1 que está a favor, los ponentes Rivadeneira Rojas, Roxana Stephanie, García Guaitara, Byron Sebastián, Tumbaco Baque, Darling Enrique, y las preguntas van a ser realizadas por Tumbaco Baque, Darling Enrique, Pinargote Vera, Kelly Mayeli y Villihuaquijije, Jonathan Rafael. En el subgrupo número 2, que va a estar en contra, tenemos a los siguientes ponentes: Flor Vélez, Damaris Nicole, Solorzano Coveña, José Julián, Valdivieso Vélez, Ingrid Aleska, y las preguntas realizadas por Bermúdez Rivera, Carol, Mendieta Saavedra, Luis David, Realbe Ponce, Luis Alejandro, y la facilitadora Alisa Moya, mi persona. Las reglas a seguir: no hacer contrario al principio de igualdad de oportunidades y de trato recogido en la legislación. Cada equipo tiene entre 5 a 7 minutos para plantear su posición. Las respuestas no excederán los 2 minutos. Hay que evitar argumentos que inciten al desorden, es decir, que no pueden tener insultos, expresiones soeces. También tiene que tratarse de comentarios directamente relacionados al contenido del artículo de referencia. Y vamos a dar por empezado con una introducción. El matrimonio entre personas del mismo sexo, también conocido como matrimonio homosexual, es la institución que reconoce legal o socialmente un matrimonio formado por 2 varones, 2 mujeres o eventualmente 2 personas del mismo sexo. En aquellas culturas en las que se reconozcan más de 2 géneros. Debido a esto, hay gente que no puede estar a favor debido a sus creencias personales o dogmáticas, y algunos pueden llegar hasta el repudio. Comencemos con la ponencia con el grupo a favor. Todas las personas tienen derecho a ser felices y esto implica ser libres e iguales, también ante la ley. Las leyes deben ser para todos y no debe importar si alguien es heterosexual o no. Buenos días, yo voy a dar la ponencia a favor. Como consiguiente tenemos las garantías y bases legales del matrimonio igualitario. El máximo organismo constitucional del Ecuador respalda el matrimonio entre las personas del mismo sexo en una votación que se considera histórica en el país. La Defensoría del Pueblo en el Ecuador, como institución nacional de derechos humanos, presentó su posición a través del Amicus Curiae, establecido en la necesidad del reconocimiento del matrimonio civil igualitario, como una medida para evitar la discriminación y lograr que las normas jurídicas del país se cumplan su objetivo fundamental, las cuales van a ser respetar y garantizar los derechos en el marco de los principios de las pro-personas. Las organizaciones que trabajan en la defensa y promoción de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, también emitieron su criterio respecto de la decisión final de la Corte Constitucional y enfatizaron que el Ecuador está obligado a cumplir la opinión consultiva, con lo cual se refuerza la interpretación integral de nuestra Constitución, ya que en ella se contempla la no discriminación por orientación sexual ni discriminación, ni identidad de género. En América Latina ya han aprobado algunas reformas legales del matrimonio igualitario en los países tales como Argentina, Brasil, Costa Rica, Colombia y Uruguay. La discusión del proyecto de la ley de matrimonio igualitario les exige a los legisladores una mirada de país para las generaciones futuras, y que hagan algo que beneficie a lo largo del plazo de toda la sociedad. Esto no es un proyecto de la ley sobre el matrimonio homosexual, sino sobre el matrimonio igualitario. No se trata de debilitar las instituciones más fuertes de la sociedad, sino que de aquí se trata de fortalecer su peso, hacerla inclusiva y para todos. Se trata de eliminar la sensación de vergüenza, aislamiento y humillación de muchos que sienten excluidos. Los que hablan más fuertes y golpean la mesa con argumentos contra el matrimonio igualitario proclaman que el matrimonio es un componente fundamental de la base de nuestra sociedad, pero sin embargo, parecen pensar que es una institución tan frágil que necesita ser envuelta entre sedas, congelada en el tiempo y negada a aquellos en quien no confían o entienden. En lugar de ser verdaderos defensores del matrimonio, pareciera que tienen miedo porque no creen lo que sea suficiente, robusto como para resistir el cambio que viene, la evolución y la modernidad. Nosotros sí creemos en el matrimonio como institución y por ello también creemos que el matrimonio igualitario lo fortalecerá y también fortalecerá a la sociedad.
Como segunda ponencia encontramos al matrimonio igualitario amparado en el derecho natural. El derecho natural dice que lo natural es legal y lo que no es natural será ilegal. Lo que nos enseña la naturaleza es que el hombre y la mujer fueron creados y se aman naturalmente, y de la misma manera millones de hombres gays y mujeres lesbianas fueron creados y existen en la naturaleza, y miembros de ambos grupos se aman naturalmente. Entonces, argumentar el derecho natural exigirá reconocer y celebrar el amor natural que expresan las parejas del mismo sexo. Esto es natural. Lo que no es natural es la homofobia. La ley que se aplica no es el derecho natural, sino la Constitución y la Convención Americana de los Derechos Humanos, que garantizan la igualdad ante la ley y el derecho de crear una familia y libertad de creencia. Negarle a una persona la posibilidad de adoptar o criar un niño por la sola razón de ser homosexual constituirá ciertamente a un acto discriminatorio contrario a los principios que se inspiran en nuestra Constitución, puesto que en Ecuador debe guardar coherencia entre lo que dice y hace, ya que en el numeral 3 del artículo 23 de la Constitución Política de la República se reconoce que todas las personas serán consideradas iguales y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin discriminación en razón de nacimiento, edad, sexo, etnia, filiación política, orientación sexual, estado de salud, discapacidad o diferencia de cualquier otra índole. Como tercera y última ponencia tenemos la adopción homoparental saludable y no perjudicial para los menores. Como primer punto, la adopción por parte de las parejas del mismo sexo constituye un cambio del paradigma referente a la posibilidad que los menores puedan hacer parte de una familia y de un hogar, incluso si éste esté conformado por personas del mismo sexo o sea homoparental. Si bien la homosexualidad tiene como castigo la pena de muerte en 75 países, entre ellos Arabia Saudita, Yemen, Sudán, Irán, entre otros, la homoparentalidad se ha consagrado paulatinamente en los ordenamientos jurídicos de diversos países del mundo como una figura jurídica que vela por los derechos de todos los menores a tener una familia para desarrollarse de forma integral. Muchas instituciones coinciden al afirmar que la homosexualidad en sí misma no puede ser argumento suficiente para negar la adopción a las parejas del mismo sexo, toda vez que diversas investigaciones antropológicas realizadas a través de las culturas y los tiempos que versan sobre familias, hogares y las relaciones que ellas surgen, no proporcionan apoyo a la idea de que la civilización o un orden social dependa de la familia como una institución únicamente heterosexual. Como segundo punto tenemos que hay muchos estudios que analizan el impacto del desarrollo infantil de los niños criados en hogares con dos mamás o dos papás. Un estudio reporta que no hay diferencias ni en la salud mental ni en el desarrollo cognitivo de personas de 25 años que crecieron en familias homoparentales comparadas con un grupo de la misma edad que creció en hogares de familia de parejas heterosexuales. Este estudio también revela que las personas del primer grupo mostraron menos dificultades en general que aquellos en el segundo grupo y concluyó que es más importante que los padres provean confianza y apoyo cuando crían a sus hijos que su orientación sexual. Otro estudio reportó los mismos resultados, pero con una diferencia. Los niños que crecieron en hogares homoparentales recibieron mejor calidad de crianza y mostraron mayor flexibilidad sobre los roles de género, la diversidad sexual y los diferentes grupos de familia. Muchas gracias por su participación. Ahora vamos a dar paso al grupo en contra. Ponencias en contra. Generalidades sobre lo que es la negativa del rechazo del matrimonio igualitario. El matrimonio es una institución esencialmente heterosexual y esto implica desnaturalizar el concepto en sí de lo que es matrimonio. En estos años se puede ver una restricción a lo que es el derecho de la libertad de expresión, a los derechos de los padres en lo que es la educación de sus hijos y a los derechos de autonomía en las instituciones religiosas. Con la promoción del matrimonio gay ha venido la represión. Quienes se oponen son titulados como homofóbicos y sufren continuas burlas, insultos y amenazas. Los promotores de bodas gay siempre suelen decir, triunfó el amor, pero antes nada impedía a los homosexuales amarse o vivir juntos, incluso tener beneficios estatales.
Entonces, ¿para qué luchar por cambiar el concepto de matrimonio si supuestamente lo consideraban una institución obsoleta, opresiva y patriarcal? ¿Por qué aspiran a una unión monógama y de por vida? ¿Qué hay detrás de estas insistencias en legalizar y promover lo que es el matrimonio gay? Pues atentar contra lo que es el verdadero matrimonio, contra lo que es la familia y la iglesia, y crear un nuevo orden social y una nueva normalidad sin leyes y sin Dios. El matrimonio es un estatus especial en la sociedad que reconoce a la unión comprometida entre lo que es un hombre y una mujer por alguna razón. Esto de aquí se debe a la relación corporal, en que es la única capaz de generar nuevos miembros en la especie humana, y porque su relación interpersonal es la idónea para criarlos, protegerlos y educarlos. Esto último es importante y beneficioso para lo que es la sociedad, que merece protección legal. Por lo contrario, ningún acto corporal entre homosexuales puede generar nuevos seres humanos, y tampoco dos personas del mismo sexo son idóneos a criarlas y a educarlos a estos niños. Como segunda ponencia están los aspectos problemáticos del matrimonio igualitario en el marco normativo legal. El matrimonio igualitario o matrimonio entre personas del mismo sexo es un tema que no es totalmente aceptado ante la sociedad, ya que sabemos que el matrimonio tradicional está conformado desde la antigüedad por un hombre y una mujer, tanto en religioso como en el aspecto legal, teniendo así que para muchos su principal finalidad es la procreación y la perpetuación de la especie humana. En este rubro resulta evidente que al regular el concubinato, es decir, dos personas que viven juntas y tienen relaciones sexuales sin estar casadas, entre personas del mismo sexo, nos encontramos con el enorme riesgo de que dos hombres o dos mujeres que vivan juntos sin tener precisamente una relación marital o conyugal, sino en simple camaradería, en caso de desavenencia entre ellos o bien de muerte, podrían demandar, aduciendo ser concubinados, el pago de pensión alimenticia o denunciar la sucesión testamentaria, entre otras pretensiones, en grave riesgo de cometer fraude en perjuicio de terceras personas. Por lo general, los miembros de su familia biológica, de la dificultad que implicará acreditar esa relación, que finalmente ha sido considerada como una figura imperfecta cuya naturaleza jurídica aún se discute. Se ha argumentado que si el matrimonio homosexual está institucionalizado, nuevas categorías matrimoniales pueden ser aceptadas como la poligamia. Una vez que se abandona la concepción conyugal del matrimonio y se la sustituye por una concepción del matrimonio que tiene la compañía adulta como su enfoque, no hay ninguna base de principios para resistir la extensión de licencias de matrimonio a las uniones poligamias y poliamorosas. Bien, respecto a la situación de los hijos de adopción por el matrimonio igualitario, un aspecto importante es que se ha cuestionado la cuestión latente entre matrimonios o concubinos del mismo sexo, de formar una familia a través de la adopción, que según han afirmado podría resultar eficiente en la formación de los infantes. Ante el riesgo que implica crecer en la formación de los infantes, implica un ambiente ajeno a la realidad cultural de nuestro país, alterando las características de su personalidad, al observar que las personas que ellos más aman, respetan y admiran tienen una inclinación hacia costumbres o hábitos que bien merecería reproducir, lo cual no sería muy loable para la sociedad. Pues se trata de una relación que desalienta la conformación del modelo ideal de familia, que lleva implícito la procreación, al pretender educar a los hijos e hijas con modelos propios a su género, maximiza cuando la literatura educativa familiar está orientada a desempeñar determinados roles de personalidad femenino y masculino, que difícilmente serán cambiados socialmente. Entonces, dentro de este contexto podemos afirmar tres cosas. Uno, permitir el matrimonio igualitario atenta contra la integridad de la familia y supone un grave daño a los niños y a toda la sociedad. Dos, el matrimonio gay o igualitario debilita el matrimonio heterosexual, un sacramento legítimo,
únicamente cuando involucra a un hombre y a una mujer. El individuo entre estos es el paso crítico a la evolución humana. 3. Legalizar el matrimonio homosexual significa legalizar la entrega de niños a parejas gays y lesbianas que no están capacitadas para ser padres. Los niños necesitan una figura femenina y masculina. Dado los puntos de vista con esta información, vamos a realizar las preguntas que se van a dar paso al debate. Me permito recordarles que cada respuesta tendrá una duración de 2 minutos. Comenzamos con Pinar Gotekelele. El matrimonio tiene como requisito la diferenciación sexual, lo cual no atenta contra las personas homosexuales, así como no discrimina tampoco a los menores de edad, a las personas de una misma familia, a los grupos de más de 2 personas, por no estarle permitido casarse. Entonces, ¿cuál es el argumento al decir que las parejas del mismo género se unan, pero que no se llame matrimonio? Si todas las personas somos seres humanos y necesitamos ser reconocidos como tales y reconociendo el alcance completo, por lo tanto, todos tienen derecho a vivir bien como se quieren y libre de humillaciones. Respondiendo a su pregunta, si las parejas del mismo sexo quieren unirse, no debe ser en matrimonio. Hay formas de hacerlo mediante otros campos legales, pero no se debe usar el título de matrimonio, puesto que esta es una institución que es y será heterosexual. Y el intento de unir a 2 personas del mismo sexo implica desnaturalizar las bases conceptuales, lo que significa pervertir la naturaleza del mismo. Además, el matrimonio es una unión comprometida entre un hombre y una mujer, que se forja por una sola y muy importante razón, la cual es porque su relación corporal es la única capaz de generar nuevos miembros de la especie humana, y porque la comunicación interpersonal es la mejor para criarlos, protegerlos y educarlos en valores, bajo el verdadero concepto de la familia. A continuación tendremos una pregunta por parte de Bermúdez Carol. Bueno, según el contexto religioso, la unión entre 2 personas del mismo sexo es inescrupulosa y pecaminosa, y por dentro del contexto social sigue siendo contrario a la formación de un núcleo familiar normal. Entonces, ¿por qué se debe dar y aceptar el matrimonio igualitario si no es aceptado por la mayoría de la población? Contestando tu pregunta, Carol, independientemente de lo que se dice en la Biblia, las religiones o las sociedades, es ser consciente que los derechos humanos todos los debemos gozar de igualdad en oportunidades y en muchos ámbitos. Así que debería ser normal que un hombre o una mujer homosexual se casen y quieran formar una familia, así como lo hacen los hombres y mujeres heteros. No hay religión ni ideología que justifique la homofobia. A continuación, una pregunta por parte de Villigua Jonathan. Bueno, respecto a lo mencionado en una de las ponencias a favor, donde se puntualizaba que estudios mostraban que los niños poseían una mejor calidad de vida en hogares homoparentales, ¿por qué le niegan la oportunidad a un niño de mejorar su vida o de tener una vida plena? ¿O están poniendo sus costumbres machistas por encima de lo que realmente importa? Porque de ser así, realmente están discriminando. Bueno, en realidad no se les está negando, al contrario, lo que queremos o preferimos para ellos es que tengan un buen crecimiento, que tengan un lugar seguro, estable para poder crecer, porque hay estudios, por ejemplo, un estudio realizado por el sociólogo Mark Reus nos mostró que los niños adoptados de padres homosexuales han crecido con miedo, inseguridad, vergüenza, enojo y timidez, sin contar el maltrato al que los exponen en la escuela, el cual pues después les causará problemas emocionales. Ahora tenemos una pregunta por parte de Real P. Alejandro. Varios especialistas han considerado que el hecho de que un menor no se críe en un ambiente padre-madre puede acarrear secuelas en su desarrollo social, bien sea por el prejuicio o por la imposición de sus padres en seguir ciertos comportamientos. Entonces, ¿realmente consideran una buena influencia para la mente del niño que su figura materna y paterna esté representada por 2 personas del mismo sexo?
Prácticamente me das a entender que el niño o niña, por tener padres homosexuales, generará una mala influencia. Pero debo decirte que estudios confirman que los hijos de padres homosexuales no muestran ninguna diferencia al elegir sus amigos, actividades o intereses en comparación con los niños que han crecido con padres heterosexuales. Además, en investigaciones realizadas en los últimos años, en las que se han comparado niños criados por padres homosexuales con aquellos criados por padres heterosexuales, no han determinado ninguna diferencia en el desarrollo de su inteligencia, el ajuste psicológico, la adaptación social o la popularidad entre sus conocidos. Comprendo tu punto de vista, pero es altamente probable que las figuras de los dos padres o dos madres impongan a sus hijos la misma línea de preferencia sexual, cerrando así lo que el menor verdaderamente sienta. ¿Crees que dicha imposición sea saludable para la mente del menor? No, estimado Realpe, me hablas de probabilidades porque sabes que la orientación sexual por parte de los padres no influirá en la orientación del niño o niña, porque de ser así, recuerda que las personas de la comunidad LGTBIQ no salen de hogares homoparentales, sino de hogares heterosexuales. Más bien, en estudios citados en las ponencias se dijo que los niños que crecieron en hogares homoparentales recibieron mejor calidad de crianza y mostraron mayor flexibilidad sobre los roles de género y la diversidad sexual. Al hablarme de la línea de preferencia sexual, ¿cómo explicarías el hecho mencionado anteriormente, que hijos homosexuales salen de hogares heterosexuales? ¿Dónde se ve aquella influencia? Bueno, muchas veces hijos homosexuales son rechazados por sus padres heterosexuales. Sufren de esa incompatibilidad de preferencia con los padres y buscan revertir dicha situación con sus hijos, adoptados en tal caso. Ellos tienen alta probabilidad de influir en la preferencia de los hijos e incluso de rechazarlos si no la comparten. Pero no hay forma exacta de justificar dichos actos por el momento del libertinaje en el que vive la sociedad actual. Como te dije, me hablas de probabilidades, más no de hechos. Concluiré diciendo que no podemos influenciarnos por pensamientos que ha creado la sociedad, discriminando únicamente a personas de la comunidad LGTBIQ, porque si todos los problemas abordados se dieran en hogares heteroparentales, ustedes lo considerarían como normal. Ahora tenemos una pregunta por parte de Mendieta. Hay conductas homosexuales que desalientan la conformación tradicional e ideal de la familia, según aspectos fisiológicos y religiosos, los cuales llevan de manera implícita a que los padres impongan sus mismas tendencias a sus hijos adoptivos. Entonces, aquí viene mi pregunta. ¿Por qué cree usted que el menor, al encontrarse en un ambiente ajeno de la realidad social, no puede sufrir alteraciones en su personalidad al observar que sus padres o madres tienen tendencias o hábitos que le impondrían en el futuro? A ver, Mendieta, algunas veces las personas se preguntan si el tener un padre homosexual puede ser difícil para los niños o tal vez dañino, como es en este caso, lo que tú estás pensando. Te aclaro un punto. Investigaciones recientes demuestran que los niños con padres homosexuales y lesbianas no son diferentes a otros niños con padres heterosexuales, ya sea en su desarrollo emocional o en sus relaciones con pares y adultos. Más bien es la calidad de relación que puede existir entre un padre y un hijo y no la orientación sexual del padre, lo que surte efecto en el desarrollo del niño. Entonces, contrario a la creencia popular, los niños de padres lesbianas, homosexuales o transgéneros no tienden a ser homosexuales por el simple hecho de que sus padres sean homosexuales, tampoco tienden a ser abusados sexualmente por ellos. Entonces, cuando son adultos, su elección profesional y su estilo de vida son similares a los de niños criados por padres heterosexuales. Entonces, Mendieta, me tomo la oportunidad para hacerte una contrapregunta. ¿Por qué en algunos casos los hijos de padres heterosexuales se hacen o descubren que tienen otro tipo de preferencia sexual? ¿Acaso tienes alguna justificación para ello que no sea reprochable o que indique que al tener padres del mismo género lo van a hacer también? Respondiendo a tu pregunta, el desarrollo de los niños o niñas adoptados por padres, ya sean homosexuales, no procede de una manera normal y no similar al ser los niños adoptados por una pareja heterosexual. Es por esto que al tener un modelo masculino y femenino en el hogar, sí es necesario para facilitar el desarrollo típico de género entre los niños adoptados. Con esto está claro que tener padres del mismo sexo sí está
no está generando algún tipo de desorden en la formación sexual del infante o del adolescente. A continuación tendremos una pregunta hecha por Tumbaco Darling. Bueno, ya que hay estudios psicológicos de la sociedad psiquiátrica donde se dice que ser homosexual no es una enfermedad, entonces, ¿por qué ustedes lo ven como inferiores? ¿O qué tienen los homosexuales para que se les prohíba ese derecho, impidiéndoles formar una familia? Respondiendo a tu pregunta, es importante mantener el núcleo familiar, padre y madre, ya que este juega un rol importante en la estabilidad emocional, social y personal de los hijos que formarían parte de esta familia. En la sociedad se establecería una fuerte presión sobre su tipo de familia, llegando a agotarlo y predisponiéndole problemas psicológicos como la depresión, ansiedad, entre otros. Respeto a tu punto de vista, más no lo comparto, porque si estás hablando de aspectos psicológicos, rechazo, vendrían siendo de los hijos de las personas con familias heterosexuales. ¿Por qué mejor no enfocarnos en educar a nuestros hijos que la felicidad de las personas no tiene nada que ver con ellos? O sea, ¿por qué no enfocarnos cada quien en sus cosas? Dejar que las personas quieran vivir como quieran con su vida, o sea, quieran seguir adelante. ¿Por qué no enfocarnos en educar a nuestros hijos para ser abiertos a cualquier tipo de temas y no cerrarnos en temas de religiones, papá y mamá, sino enfocarnos en ser una sociedad más abierta? Entonces, por eso, no comparto tu opinión. A continuación, como última pregunta, vamos a escuchar a Solorzano Julián. Bueno, respecto a lo que han dicho, yo tengo una pregunta. ¿Realmente consideran una buena influencia para la mente del niño que su figura materna y paterna esté representada por dos personas del mismo sexo? Ya pues, como sabemos, este se enfrentaría a cuestiones o bueno, a preguntas un poco incómodas como quién es la mamá o quién es el papá. Esto causaría un desequilibrio en ellos, ¿no? Bueno, haciendo frente a la estigmatización, pues sí, hay mayor posibilidad de estigmatización, pero es una variable que no depende de sí misma de la conformación de la familia o la orientación sexual de sus padres. Más bien son factores externos como el entorno social, la educación del niño y de sus pares. Aunque los estudios no son uniformes, pues hay artículos que exponen claramente que los niños adoptados por homosexuales tienen un mayor riesgo de estigmatización social, mientras que otros artículos no encuentran diferencias al compararlos con hijos adoptados por heterosexuales. Bueno, hablando de artículos, en el artículo 42 de la Constitución dice que la familia se constituye por vínculos naturales o jurídicos, vínculos naturales, hombre y mujer, para poder procrear, ¿no? Realmente sí comprendo lo que dices, pero para eso también existe la adopción. En este caso no solo es utilizada por homosexuales, también es utilizada por heterosexuales, cuando no pueden procrear, por así decirlo. Exacto, es que la adopción para padres heterosexuales, como le dices, o bueno, es la familia, mejor dicho, está hecha para ellos porque están creados hombre y mujer para poder ser una familia. Y no sé si has visto, pero muy pocas veces se le da la adopción a los padres homosexuales, ya que como sabemos, no están muy capacitados para esto. ¿Por qué consideras que no están capacitados? Anteriormente escuché que decías que en hogares donde los padres son heterosexuales tendrían una mejor calidad de vida. ¿Por qué crees que padres homoparentales o padres homosexuales no podrían garantizar este derecho a los niños? Bueno, pues no podrían darle, no digo que el derecho, sino no están preparados para esto. ¿Por qué? Pues porque como sabemos, el hombre fue creado para estar con la mujer. Entonces, si una persona quiere estar, un hombre con otro hombre, entonces esto no estaría, no se vería bien, ¿me entiendes? No estaría, el hijo sufriría bastante por esto. Estamos hablando de los hijos, ¿no? En caso de esto, como ya había dicho, tendría mucho bullying por parte de su alrededor. Entonces, ¿qué es para ti
estar bien? O sea, ¿qué es para ti estar bien en la sociedad? ¿Es estar oculto o estar encerrado en una burbuja diciendo que no hay personas homosexuales, que hay personas homosexuales que quieren adoptar? Y hay personas hetero que tienen sus propios hijos y no les dan ni educación ni salud. Y además los homosexuales en sí, así como los heteros, para adoptar tienen que pasar por un pilo de cosas, un pilo de información, pilos o sea, pasar por información de psicología y todo ese tipo de cosas para poder adoptar. O sea, tiene que ser igual para todos. O sea, eso no quita que vengas a decir que las personas homosexuales no pueden adoptar porque no se ve bien para la sociedad. O sea, es muy despectiva tu punto de vista. Gracias. A ver, bueno, yo no lo digo así. Por ejemplo, aquí en Ecuador se pueden adoptar niños, no se puede adoptar, porque sabemos que eso está mal visto. Está bien, se pueden casar, no hay problema, pero no por la iglesia, sino que se pueden casar por lo civil. Escúchame, está mal visto porque hay sociedades laicas. O sea, la iglesia está muy interpuesta en el Ecuador. Porque si tú les vas a preguntar a alguien por qué no se puede casar, dicen, no, porque Dios creó al hombre y la mujer para estar con el hombre. Pero no éticamente dicen, cada quien busque su felicidad. Y si pueden adoptar un hijo y si están preparados para ser adoptados, que los adopten y ya. Y si no, no pueden, ya, no los pueden adoptar y punto. Pero no vengas a decir que porque el hombre y la mujer, que por allá, que por acá. Básicamente es eso. De ahí, respeto tu punto de vista. Perfecto. Como vemos, ha finalizado el debate y también vamos a tener una conclusión para ya darlo por hecho. Sabemos que el matrimonio entre personas del mismo sexo es algo, digámoslo así, un poco difícil de aceptar. Si caemos en prejuicios como si un niño criado por dos padres del mismo sexo tendría problemas, cabe destacar también varios famosos como 50 Cent, que fue criado por padres homosexuales y como vemos no tuvo ningún problema, es famoso y exitoso. También como por ejemplo científicos que han sido homosexuales, por ejemplo Alan Turing, Alexander von Humboldt e incluso Juan Gabriel, el cantante, todo el mundo lo adora. Y eso también que significa que ser homosexual no va a traer problemas, los únicos problemas que traería sería en este caso la represión social de los mismos, ya que pues habría bullying, más poca tolerancia desde el mismo movimiento heterosexual. Entonces los niños merecen un hogar lleno de amor y sanidad. Obviamente, como suelen decir los prejuicios, el matrimonio homosexual, los niños están en riesgo de violación, más no puede ser cierto porque la violencia es universal, tanto en familias heteroparentales como homoparentales, y lo podría dar. Un ejemplo de esto, para ya terminar, es el caso de Gabriel Fernández. Este niño fue hijo de una familia heteroparental, todos hemos escuchado ese caso, fue maltratado, fue asesinado. Entonces, en conclusión, el único daño aquí es la nula oportunidad que podemos darle a las personas de reflejar su amor, tanto porque ellos eligen querer a un hijo, más no los obligan. Y pues, como ya dije, la violencia se da en todo sentido, así que llamamos a la reflexión. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Felicitaciones. Bueno, señores, hemos terminado el debate de estos tres temas que son controversiales, pero que ustedes han podido defender muy bien y están ahora mismo en posición de tomar una postura completamente argumentada sobre estos temas. Muchísimas gracias. Como les decía, mañana vamos a dejar la clase para que ustedes puedan hacer la investigación sobre violencia de género y nos veríamos el próximo miércoles donde les explicaríamos el último tema de la clase, o sea, del periodo. Muchísimas gracias a todos y gracias por el esfuerzo que han puesto en el debate. Gracias. Gracias.